Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. En varios procesos que he estado trabajando ahora con algunas empresas desde un punto profesional, coaching o específicamente desde coach. Hoy quisiera platicar rápidamente sobre la importancia de la cultura organizacional. Parecerá un poco sencillo, ¿no? Creo que hoy deberíamos de tener todos definido qué es la cultura organizacional y cuál es la importancia. Sin embargo, todavía existe, creo que eh, mucho desconocimiento alrededor de lo que realmente es la cultura organizacional, o bien que se nos ha olvidado, ¿no? Tal vez después de un tema post-pandemia, donde fue complicado, ¿no? Hablar de cultura organizacional durante la pandemia, pues fue el reflejo, incluso todas las acciones o todas las actividades que cualquier empresa o que todas las empresas tuvieron, accionaron, reaccionaron durante la pandemia, pues era incluso resultado también o consecuencia de la cultura organizacional que tienen o que tenían en su momento y por la cual han estado incluso trabajando. Y pues bueno, hoy, después de casi ya un par de años, ¿no? Más o menos, año de creación, donde ya teóricamente no existe o no tenemos ya el concepto de pandemia como tal, pues bueno, muchas empresas comenzaron a reactivar, algunas aquellas empezaron a reconstruir lo que hay alrededor de la cultura organizacional, se dieron cuenta que tal vez lo que tenían no era tan sólido o no funcionaba, y entonces empezaron a reconstruir. Algunas otras regresaron a una cultura organizacional que tal vez era un poco tóxica. En fin, no, puede haber diferentes ejemplos. Hoy lo que quisiera comentar es sobre todo bajo la experiencia que he tenido, que he estado trabajando con algunas empresas o con algunos profesionistas, donde sale el tema, ¿no? De estas costumbres, de estas acciones que las empresas realizan o que mantienen, ¿no? Y bueno, pues digo, para no obviar el concepto de cultura organizacional, pues son aquellos principios o valores por los que una empresa se rige, ¿no? O sea, cuáles son aquellas costumbres, aquellos principios y valores por los que una empresa se rige, ¿no? Desde un punto, digamos, me atrevería a decir hasta jerárquico, ¿no? Desde los dueños, consejos, presidentes, directores generales, hasta abajo, que debería estar permeando abajo, y que los trabajadores, los empleados, interactúan con estos principios, valores, algunos se adaptan a ellos, algunos pues buscan cómo adaptarse, algunos otros más no se adaptan. Y es ahí donde viene esta diferencia, ¿no? Sobre las culturas, si efectivamente son culturas organizacionales, digamos, enfocadas a qué. Y aquí hay un concepto que agregaría dentro de la cultura organizacional, que es el propósito. ¿Cuál es el propósito de la organización? ¿Cuál es el propósito organizacional? Y creo que esto podría ayudar a definir la cultura. Y sobre todo porque la cultura organizacional, considero, tiene, digamos, dos niveles, ¿no? Y cuando digo dos niveles me refiero a un nivel interno, que tiene que ver con lo que sucede dentro de la empresa, sobre la interacción de los empleados dentro de la empresa, cómo es esta interacción, cuáles son aquellos valores y principios que tiene la organización y que verdaderamente se viven o no se viven, ¿no? Porque algunas organizaciones pueden tener grandes valores, sin embargo, internamente no se viven. Y el segundo nivel, pues es externo, ¿no? Cuando digo externo es, pues, respecto a la imagen corporativa, ¿no? ¿Qué es lo que los clientes o proveedores o la gente, consumidores, etcétera, piensan de esa cultura, digamos, fuera de la empresa, ¿no? O sea, externamente hablando, y cuál es esa imagen, ¿no? La imagen corporativa que tiene y que obviamente pues hace sentido a veces o no, otra vez, dependiendo de lo que la cultura organizacional realmente es versus lo que proyecta, ¿no? Hacia afuera, que es este nivel externo, o bien de lo que se vive dentro, desde este nivel interno. Entonces, pues, de repente me ha tocado, sí me ha tocado, la verdad es que sí me ha tocado un poco este tema de la cultura, ¿para qué? O sea, ¿por qué tenemos que trabajar en la cultura? O sea, ¿cuál es la importancia de la cultura? Y bueno, pues la respuesta es sumamente sencilla, ¿no? Cuando hablo de estos niveles, pues te puedo hablar de diferentes factores y o indicadores
que generan o que impactan la cultura organizacional. Uno de ellos que hoy están viviendo muchas organizaciones es el tema de la rotación. Hablan de una rotación excesiva, como ahora pareciera, por ahí se escucha, ¿no? Y lo vemos que está de moda en el mundo, que hay una guerra de talento, ¿no? Y eso me da también a veces un poco de curiosidad o inquietud, porque pues hay muchas personas buscando chamba, ¿no? O sea, yo creo que sí hay mucho talento, el tema debería de estar más bien definido en qué es talento para la organización, que ese tal vez será otro tema el que hablaré, ¿no? Lo que es verdaderamente talento y que cada empresa, cada organización tiene su propia definición de talento, ¿no? Y creo que es muy respetable. Sin embargo, el tema de la cultura, pues obviamente si hay culturas tóxicas, déjame ponerles este adjetivo, culturas tóxicas, pues obviamente la rotación es sumamente alta, ¿no? O sea, la rotación es sumamente alta, seguramente la rentabilidad o productividad no será tan alta o no la esperada, derivado pues de un tema de rotación, y otro pudiera ser la insatisfacción, ¿no? Desde el nivel interno, la insatisfacción de los empleados, ¿no? Entonces, pues tal vez puedes tener muchísimos empleados o empleados, no sé, el volumen que sea, solo que cuando hay insatisfacción en los empleados, pues obviamente no hay un impacto positivo en los resultados de la empresa. Entonces, ese es un gran punto, ¿no? Sobre la importancia de la cultura, pues es que va a estar impactando en de diferente forma, en diferentes indicadores a la empresa y que gira en torno a la cultura organizacional. Entonces, si tú hoy en día no tienes definida tu cultura, porque al final del día existe una cultura, tal vez no la tienes definida conceptualmente hablando, pues obviamente te recomendaría, pues te acerques a nosotros, ¿no? Claro, te podemos ayudar ahí con diagnósticos que tiene que ver con un proceso de diagnóstico organizacional y claro está, si quisieras generar algún cambio propositivo, pues podremos generar un proceso de desarrollo organizacional que principalmente se maneja en estas cuestiones. Lo que sí es importante es que tengas definida cuál es tu cultura organizacional, ¿no? O sea, cómo es tu cultura organizacional, qué es lo que está afectando en tu gente para que no logres los resultados que estás esperando. Por ahí escucho mucho de repente en estos procesos que hacemos con la gente o que hacemos en las organizaciones, es que la gente no se entrega, es que la gente no es leal. Cuando hablan de eso, digo, oye, y para ti, ¿qué es lealtad? ¿No? Lealtad desde un punto de vista muy de valor humano. ¿Qué es lealtad y qué es lo que realmente quieres interpretar o bien cascadear con la gente para que sean leales? ¿No? Entonces ahí entramos ahí en otros temas que tiene que ver con la cultura. Entonces, es sumamente importante que tengas definido qué es o cómo es tu cultura organizacional. El otro punto es el liderazgo. El liderazgo es sumamente importante dentro de la cultura organizacional, dentro de esta definición de cultura organizacional, donde el liderazgo es esencial. ¿Qué tipo de liderazgo tienes? Y cuando digo liderazgo, la verdad es que puedes encontrarlo sumamente sencillo hoy en día. Sin embargo, creo que habría que agregarle al liderazgo el tema de congruencia y de autenticismo, ¿no? O sea, ¿qué tan auténtico y congruente es tu liderazgo? Porque tal vez puedes estar, ¿no? Tengo unos líderes fenomenales y al final acaban siendo mandatarios, ¿no? O sea, honestamente, yo he hecho varios procesos cuando tengo este tema de diagnóstico y lo que encuentro en el pseudo liderazgo son jefes, son mandatarios. Entonces, no existe un tema de liderazgo, conceptualmente hablando, porque no hay congruencia, no es auténtico, etcétera, etcétera. Entonces, también deberíamos estar volteando a ver qué es lo que queremos de cultura organizacional y claro, qué tan dispuesto estás en tener un cambio en tu cultura organizacional, porque pues puedes estar pagando diferentes capacitaciones, diferentes entrenamientos alrededor de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, team buildings, etcétera, etcétera, y de nada te va a servir si tu cultura sigue siendo una cultura tóxica, una cultura complicada, una cultura enfocada a mandatarios, enfocada a no escuchar, enfocada a no gestionar el cambio, etcétera, etcétera. No creo que hay muchos ejemplos que se podrían dar. Entonces, pues te invito a que revises cómo es tu cultura organizacional, puedas definir tu cultura organizacional y si consideras que necesitas hacer un cambio, pues te dejamos acá nuestros datos,
nos puedas contactar y podamos hablar al respecto para que podamos ahí revisar o hacerte un diagnóstico sumamente práctico y conocer cómo es tu cultura organizacional y de acuerdo a esto, pues decidas si quisieras gestionar un cambio o no. Cuando tienes alguna preocupación sobre los resultados de tu empresa y o sobre el tema de rotación o pérdida de talento, como decimos por ahí los de recursos humanos, ¿vale? Pues bueno, hoy charlas con Adenti y Carlos Covedo. Nos vemos pronto, que estés muy bien. Hasta luego.